Abramos nuestra Biblia en Romanos 7, 7 al 13. Pastor Rafa tuvo que salir de Estados Unidos ya que su tía falleció y tuvo que acompañar a su papá a Estados Unidos. Así que vamos a orar por esto y bueno, ya oramos, pero vamos a leer las escrituras. Después recordé que Rosalí está con Bubi, con Mili en El Salvador, de misiones, junto con otros hermanos de otras iglesias. Así que después de leer oramos y oramos también por ellos para que Dios sea glorificado o siga glorificándose en sus vidas. Así que la palabra del Señor dice así. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, es un poco más entendible. Y aunque queríamos coger hasta el versículo 25, vamos a quedarnos en el 13. Pero también vamos a leer el versículo 25. Así que 7 al 13 y después vamos a brincar al 25. Así que la palabra dice así de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. No dijera, no codiciéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿La ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios finales malvados. Y el versículo 25 de la Biblia de las Américas, no saldrá en las pantallas, dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, la ley del pecado. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender esta autobiografía de Pablo, que se parece mucho o es igual que lo que pasa en nuestras vidas. Padre, te pedimos también por Rosalí, por Bubi, por Mili y por todos los que están en El Salvador. Padre, que tú los bendigas, Señor, que tú sigas protegiéndolos como hasta ahora y que tú los uses para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como ustedes vieron en la lectura, y otros teólogos, otros no como si yo fuera teólogo, ¿verdad? Unos teólogos, ¿te sentaste al frente para ser buena? Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Los teólogos dicen que es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Así que por eso la Nueva Traducción Viviente hace un poco lo explica quizás a nuestras propias palabras y quizás podemos entenderlo un poco mejor. Pero quizás una ilustración es importante. Usted sabe que estamos en medio de las Olimpiadas, usted lo sabe. Y usted sabe lo que está pasando en las Olimpiadas. Usualmente yo no hablo de las Olimpiadas porque se me olvida, no es que no lo tengo en la mente, que realmente quizás se me pasa. Pero esta semana ocurrió algo importante. Y es que vimos una boxeadora con un boxeador. Y ese boxeador dicen que es mujer. No voy a decir el nombre porque ni tan siquiera intenté aprendérmelo. Pero sí tiene XY en sus cromosomas, significa que es un hombre peleando
boxeo con una mujer. Aún en nuestros periódicos, a mí ¿sabes qué me sorprende a mí? Que la gente piense que eso está bien. Y que aún tenemos periódicos de Puerto Rico que dice, en una pelea de boxeo femenina, 2 mujeres se enfrentaron. Mis hermanos, eso no está bien. No son 2 mujeres. Es que un hombre y una mujer. Una persona dice, cuando se aprueba la violencia de un hombre y una mujer, eso nunca había pasado. Y ahora está en los escenarios más prominentes. Pero ¿sabes qué pasó? Que la mujer de Italia, la muchacha de Italia que estaba peleando, no saludó al varón, no lo saludó y siguió. ¿Sabes qué ella hizo después? Le pidió perdón a él. Él le dijo, perdóname por no haberte saludado. Perdóname. ¿Saben por qué? Porque sería una contradicción que ella se molestara cuando ella misma apoya y el gobierno de Italia apoya esas conductas. Así que eso es importante. Nosotros desde nuestro punto de vista verdadero decimos eso está mal. Pero si ella que pertenece a un país que ellos mismos lo apoyan y ella también lo apoya, para otros ahora le tocó vivirlo ¿a quién? A ella. ¿Y qué tuvo que hacer? Apoyarlo y pedir perdón. Es impresionante. Yo digo, el mundo completo, mucha gente del mundo, cuando digo mucha gente del mundo, no estoy hablando de creyentes o no creyentes, sino el mundo la ha tratado de defender y ella misma ¿qué hizo? Se tiró al hoyo. ¿Qué sucede? La pregunta es, ¿por qué algunos piensan que eso está bien y por qué otros piensan que eso está mal? ¿Por qué a una misma situación, y esto es importante, por qué ante una misma situación el creyente, hablando ahora de un caso de un creyente, el creyente piensa una cosa y el inconverso piensa otra? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué en una misma situación o con una misma situación que está pasando, el creyente piensa una cosa y el no creyente piensa otra? Es por lo que Pablo nos va a explicar aquí. Pablo nos va a hablar de cómo era su antigua vida. Todos los verbos del versículo 7 al versículo 13 están en pasado. Todos los verbos están en pasado. Del versículo 14 al versículo 25, todos los verbos están en presente. Significa que Pablo nos va a hablar, es como si usted ahora como creyente reflexione en su vida antes de ser creyente. Usted sabe que hay veces que nosotros como creyentes decimos, ¿cómo yo era antes de ser creyente? Pues Pablo nos va a mirar desde el presente de él, cómo era su pasado. Y aquí es una biografía, es como si Pablo hiciera un diario. Porque usted va a ver mí, yo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pablo está hablando en primera persona. Pablo está hablando de él. Y nos va a hablar de su lucha con el pecado. De su lucha con el pecado. Y esto es importante porque el que dice que no peca, hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Y es impresionante. Así que, primero, yo quiero que veamos lo que hace la ley. ¿Qué hace la ley? Cuando hablamos de la ley, estamos hablando principalmente de esos 10 mandamientos. Cuando Pablo está hablando de la ley, está hablando de esos 10 mandamientos que después están reducidos en 2 mandamientos. Pero vamos a tratar de entender lo que Pablo está diciendo. Así que, ¿qué es lo que hace la ley? Versículo 7 del capítulo 7 de la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró ¿qué? Mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera que no codicies. Pablo viene haciendo una serie de preguntas. Mire la primera en las pantallas. En el capítulo 6, versículo 1, Pablo preguntó esto. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ningún modo. De ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Así que Pablo hace esa pregunta
Y dice, de ningún modo. Después en el capítulo 6, versículo 15, hace otra pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? De ningún modo. De ningún modo. Y aquí en el versículo 7, ¿qué dice? ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¿Qué dice? De ninguna manera. Así que Pablo está haciendo unas defensas porque como estábamos hablando de que el Señor nos libertó de la esclavitud de la ley, Pablo está diciendo, la gente puede pensar que la ley de Dios es mala. Porque yo estoy diciendo que Dios nos libertó de la esclavitud de la ley. Así que si Dios nos libertó de la esclavitud de la ley, la gente puede pensar, la ley es ¿qué? Es mala. Y ahora en el versículo 7 Pablo está diciendo, ¿acaso la ley es mala? ¿Y qué él dice? De ninguna manera. Entonces Pablo empieza a explicarnos la importancia de la ley. Y él dice, de hecho, miren el texto, de hecho, fue la ley la que me mostró que mi pecado. La ley, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de esos 10 mandamientos específicamente. Pablo está hablando de esos 10 mandamientos. Pablo está diciendo, la ley lo que hace es que me muestra mi pecado. Ustedes saben que fuimos criados en una religión, una de las religiones tradicionales que dicen que aún te tienes que aprender los 10 mandamientos porque por medio de la obediencia a los 10 mandamientos tú te salvas. Y los 10 mandamientos son el estándar que tú tienes que llegar para salvarte. Mis hermanos, los 10 mandamientos en la mente de Dios nunca estuvieron que los 10 mandamientos salvaran a alguien. Los 10 mandamientos estaban para que mostraran cuán pecador es el ser humano. ¿Usted le ha pasado? Quizás le han dado un ticket. Hasta ahora yo creo, lo que mi mente me recuerda, yo creo que no, en ese aspecto. Pero usted sabe que los signs de velocidad están ahí ¿para qué? Para que usted sepa cuánto es la velocidad que usted puede ir. Usted quizás le han dado un ticket y usted dice, es que no vi ningún sign que me diga a qué velocidad yo tengo que ir. Entonces, si no hay sign, usted no sabe a qué velocidad tiene que ir. Como quiera que hace usualmente el policía, le da el ticket. Pero el sign dice cuál es la ley. El sign no te lleva a ti a cumplir la ley. Bueno, sí te lleva a cumplir la ley porque te muestra cuál es la velocidad. Ahora, ¿qué se supone que tú haces? Cuando tú ves el sign de 65 millas, ¿qué se supone que tú hagas? Mires el tablero y veas que a cuántas millas tú vas y puedes acelerar. ¿Hasta cuándo? Hasta 65, no 70, que son 5 más. Yo sé que no, son 70, 5. Hasta 65, porque es la velocidad. La ley está hecha para analizar mi vida y cómo está mi vida a los ojos de ese mandato. Si no hay mandato, ¿con qué regla usted va a analizar su vida? No sé si me entiende. ¿Con qué regla va a analizar su vida? Si es buena o mala, si no hay un mandato a seguir. Entonces Pablo está diciendo, la ley no es mala. La ley no es mala. Ahora, la han utilizado mal. La ley no fue diseñada para que alguien la cumpliera para salvarse. La ley fue diseñada, mira cómo dice Pablo, de hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Fue la ley que mostró mi pecado. Dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera que no codiciéis. Así que Pablo lo que está diciendo es, y bueno, hablando del Antiguo Testamento, ¿para qué fue diseñada la ley? La ley fue diseñada para que el hombre entendiera que por sus propias obras no se puede salvar. Que por sus propias obras no se puede salvar. La ley fue diseñada
para que la gente entendiera que necesitaba un Salvador, que no se podía salvar a sí mismo. Santiago dice, porque quizás usted puede decir, bueno, yo cumplo la ley en algunos aspectos. ¿Sabes qué dice Santiago? Que el que viola cumple unos mandatos de la ley, pero viola a otros, los viola a todos. Eso es como una cadena. Si un eslabón de la cadena está roto, aunque sea pequeño, ¿qué pasa con la cadena? Está rota completa. Entonces, el problema es que la ley fue diseñada para que nosotros pudiéramos ver cuán grande es mi pecado y la necesidad de alguien cumplir esa ley a cabalidad en mi lugar. Es como si, los 10 mandamientos estaban puestos en unas piedras. Cuando yo camino, veo los 10 mandamientos. Eso se supone que hubiese pasado. Yo veo los 10 mandamientos. Al ver esos 10 mandamientos, digo, yo no puedo cumplir esos 10 mandamientos. Necesito a alguien que los cumpla en mi lugar porque no puedo cumplirlos yo. O sea que, voy un poco más para atrás. Génesis 3:15, Dios promete un Salvador que saldría de la simiente de la mujer. Así que todo el mundo sabía que necesitaba un Salvador. Eso es importante. Todo el mundo sabía que necesitaba un Salvador. La ley lo que hizo fue mostrarle cuán grande era la necesidad de que alguien los salvara. Porque ellos no se pueden salvar a sí mismos. Nadie se puede salvar a sí mismo. Entonces, la ley me muestra a mí la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque la ley me muestra la necesidad de Cristo. La ley me muestra la necesidad de Cristo porque me muestra cuán pecador yo soy. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley se introdujo para que abundara, ¿qué? La transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Así que la ley entró. ¿Para qué entró la ley? Para que abundara la transgresión. ¿Qué significa? Que la ley motiva a pecar. Esto es importante, esto es lo que Pablo está tratando. ¿Conocer la ley motiva a pecar? No. Conocer la ley me deja saber a mí que soy pecador. No sé si me entienden. Entonces, cuando yo veo la ley, yo digo, soy pecador. Si yo no veo la ley, no voy a saber cuán pecador soy. Así que cuando ese texto dice que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, no está diciendo que la ley está motivando a pecar. Lo que está diciendo es que la ley es como un... Voy a buscarlo aquí, qué bueno que tenemos este... La ley lo que hace es que alumbra mi vida. Y me dice, este eres tú, mira todo tu pecado. Porque la ley es santa, pura. Yo creo que es una buena ilustración. La ley, la Biblia dice que la palabra de Dios, ahí voy, la palabra de Dios lumbrera a mi camino, ¿verdad? La palabra de Dios alumbra mi camino. Así que cuando la ley se introdujo, lo que Pablo está diciendo, cuando la ley se introdujo, alumbró esa santidad y lo que trajo a relucir esa santidad es que yo pude ver cuán pecador soy porque la ley de Dios me alumbró. Si la ley de Dios no me alumbra, yo no puedo ver cuál pecador soy. Puedo ver cuán grande es mi pecado porque Dios a través de su ley me dice y me alumbra mi vida. No sé si me van entendiendo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, cuando se introdujo la ley, abundó el pecado. ¿El pecado ya estaba? Sí. ¿Qué fue lo que hizo la ley? Sacarlo a la luz el pecado. Cuando la ley mostró el pecado que cada uno tenemos. Entonces, Pablo está hablando de esos 10 mandamientos. Ahora, el Nuevo Testamento nos redujo esos 10 mandamientos ¿a cuántos? A 2. Significa que en vez de aprendernos los 10, ¿qué es mejor?
¿Evaluarnos por 10 o evaluarnos por 2? ¿Qué usted cree? Si usted escogería, ¿cuál es mejor? ¿10 o 2? Tenemos más probabilidades de que sean 2. Ok, pues miren los 2 mandamientos por los cuales Pablo dice o evalúa lo que pasó con él en la ley. Dice Marcos capítulo 12, versículo 29, dice, Jesús respondió, yo sé que usted sabe cuáles son estos mandamientos. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que usted puede decir, bueno, si me vas a evaluar, evalúame por 2. Ok. Dale el 30. Este es el primero. Vamos a ver cómo está tu vida y mi vida a la luz de el 30. Ahí dice. Amarás al Señor tu Dios. Bueno, no, desde el 29. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Cuando tú lees eso, hoy, sinceramente hoy, al tú leer eso, tú dices, checkmark, ese ya lo tengo. Ya ese lo tengo. Ya yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. ¿Cuántos dirían, ese soy yo? Solamente uno lo pudo decir. Jesucristo. Y lo cumplió en mi lugar. Mis hermanos, la ley se reduce en algo. En amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Cuando tú lees eso, tienes 2 opciones. Cuando tú lees eso, tú tienes 2 opciones. Tú puedes estar aquí y decir, yo lo cumplo, o tú puedes estar aquí y decir, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo. Entonces, la ley, bueno, vamos a dar el segundo, ¿verdad? Porque ese es el primero. Vamos a ver esto, mira. No, dale el 30. ¿Cuántas veces Dios te ha hecho mal? Sinceramente, ¿cuántas veces Dios te ha hecho mal? Nunca. ¿Qué Dios ha hecho contigo? Amarte, cuidarte, protegerte. Aún en medio de todas las situaciones ha estado contigo, quieras verlo o no. Dios lo único que ha hecho es hacerte bien. Tú lo has podido amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aunque lo único que Dios ha hecho contigo ha sido bendecirte. ¿Verdad que no? Imaginemos cumplir entonces el segundo mandamiento. Dale el segundo mandamiento, versículo 31. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo te ha hecho mal. No estoy hablando del esposo o la esposa, ¿sabes? Pueden decir sí, que no le van a dar codazo. El prójimo es todo el que está alrededor mío. ¿Me ha hecho mal? Muchas veces. ¿Yo he hecho mal también? Sí, muchas veces. Entonces, cuando analizamos nuestra vida, ¿a quién se supone que sea más fácil amar? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿A Dios o al prójimo? A Dios. Pero la ley lo que hace es que nos muestra la necesidad de un Salvador. La ley nos muestra la necesidad de Cristo. Entonces, la ley tiene ese trabajo. Entonces ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver eso con las Olimpiadas? ¿Qué tiene que ver eso? Mis hermanos, Pablo lo que está diciendo es que la ley fue la que le mostró su pecado.
¿Pablo era pecador antes de la ley? Sí. ¿Y qué hizo la ley? Le mostró el pecado. ¿Qué pasa con el ser humano sin Cristo? ¿Tiene ley de Dios? No. ¿Puede conocer entonces su pecado? No. ¿Por qué? Porque no tiene la ley. La palabra de Dios es la que muestra lo pecador que es el hombre. Es la ley de Dios. Cuando la ley de Dios hace su trabajo, dijo alguien, cuando la ley de Dios hace su trabajo, entonces nosotros miramos a Cristo. Cuando miramos la ley de Dios y entendemos que no podemos cumplirla, Dios requiere de ti que lo ames con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La ley te dice lo que tienes que hacer. Cuando analizas tu alma, tú dices, wow, yo no puedo, por más que quiero amar a Dios, no puedo, necesito a Cristo. Necesito que Cristo me salve, ¿quién es el primero que interrumpe para no poder cumplir con ese mandamiento? Mi pecado. Necesito que alguien perdone mis pecados y restablezca mi relación con Dios. Entonces, así que, ¿cómo Pablo veía la ley? Lo primero, ¿cómo Pablo veía la ley? O lo que hace la ley. ¿Qué hace la ley? Me muestra mi pecado. Ahora, Pablo lo complica un poco más. No tan solo Pablo dice que muestra el pecado. No, Pablo ahora nos va a explicar un poco más difícil. Es cómo el pecado usa la ley. Cómo el pecado usa la ley. Versículo 8 en adelante dice: pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Entonces, ¿qué hizo? Vuelvo otra vez. Pero el pecado usó ese mandamiento, usó la ley para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Entonces, ¿cómo el pecado usa la ley? Bueno, que cuando la ley es mostrada, salen de nuestro corazón todos los pecados quedan desnudos y expuestos, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice que aun cuando la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las actitudes del corazón, y todas las cosas están desnudas y expuestas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Así que cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, ¿qué hace? Despierta esos deseos codiciosos, es lo que Pablo está diciendo. Cuando yo empiezo a leer la ley, me doy cuenta que todo mi corazón lo único que quiere es pecar. Y esto es importante, porque Pablo no está diciendo que despierta todos sus deseos externos, sino que él dice que despierta toda clase de deseo codicioso. ¿Dónde? Dentro de mí. Dentro de mí. Ahorita se decía en la clase que no se puede hacer, como dice la Biblia, ser un buen siervo a los ojos. Y hacer las cosas porque la gente me está mirando. Las cosas buenas se tienen que hacer ¿de qué? De corazón. Entonces, en aquel tiempo, Cristo dice en Mateo 5, antes fue dicho, no estés con la mujer de tu hermano. Pero ahora yo digo que con tan solo mirarla, ya la codiciaste. Antes ellos entendían que lo importante era no cometer el acto. Cristo dijo, no tiene que ver con el acto, tiene que ver con un deseo del corazón. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es que despierta en nosotros todos esos malos deseos que hay en el corazón. Versículo 9 dice, hubo un tiempo que viví sin entender la ley,
Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo ¿qué? Morí. Pablo no está diciendo que la ley lo mató. Pablo lo que está diciendo es, oye, cuando me di cuenta que la ley dice no codicies, y si ustedes ven cuál es el mandamiento que Pablo sigue repitiendo, no codicies, no codicies, no codicies, porque Pablo está hablando, yo tenía una lucha en mi corazón. Mi corazón codicioso. Yo no sabía cuán codicioso era, está diciendo Pablo, hasta que vi la ley. Cuando yo vi la ley, yo dije, wow, pero qué pecador yo soy. Versículo 10. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio ¿qué? Muerte espiritual. O sea que lo que está diciendo es, ustedes saben que la Biblia dice que meditar en la palabra de Dios es un gozo. ¿Verdad? Que dice el Salmo 1 que es como un árbol plantado frente a corrientes de agua, que aquel que medita en su palabra de día y noche es como un árbol plantado frente a corrientes de agua que da fruto y que su hoja no cae y todas estas cosas. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo una cosa que dice supuestamente la ley traía vida, pero lo que trajo fue muerte en mí, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es gozosa y que me debo deleitar en ella, y Pablo dice que trajo la muerte espiritual en mí? ¿Qué pasó? Bueno, que la ley demuestra que soy pecador y que necesito un salvador. Cuando ese salvador me salva, entonces yo puedo ver la palabra de Dios diferente. Porque mi corazón es diferente. Entonces esa palabra que antes me condenaba, ahora me muestra cuán grande es Cristo. Esa palabra de Dios que antes me confrontaba y me condenaba, ahora me muestra cuán grande es el Señor que me salvó. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pecas, si tú eres creyente, cuando tú pecas, tú te debes hacer una pregunta, me imagino que te la has hecho, ¿cómo? Yo me la hago de esta manera, y perdonen, ¿cómo Dios va a amar a un anormal como yo? Es la palabra que yo me he hecho, la pregunta que yo me he hecho. Y no vengan a hacerse que algunos de ustedes también la han hecho de esa manera. ¿Cómo Dios va a amar a un anormal como yo? Porque cuando yo veo la ley de Dios, yo veo lo anormal que soy. Pero ahora, en vez de la ley condenarme, cuando yo veo la ley y veo mi pecado, yo miro a Cristo y digo, wow, Señor, gracias sean dadas a Cristo Jesús, mi Señor, que me salvó. Y ahora, aunque yo he sido libertado del pecado significa, una de las cosas que implica es que yo puedo ver el mandamiento y decir, ok, Señor, Cristo, ayúdame. Que tu gracia me ayude a amar a Cristo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Porque la ley me mostró mi pecado y me mostró la necesidad de Cristo. Por eso él dice, entonces me di cuenta, versículo 10, de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, o sea, que supuestamente eran para cumplirlo, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Y sabes qué dice el versículo 11? El pecado se aprovechó de esos mandatos. ¿Y qué hizo? Me engañó. Y usó los mandatos, ¿para qué? Para matarme. ¿Sabes qué significa eso? Para condenarme. Entonces, lo que Pablo está diciendo, cuando yo miraba los 10 mandamientos, se supone que los 10 mandamientos me den vida. Pero cuando yo veo no matarás, cuando yo veo honra a tu padre y a tu madre, cuando yo veo ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, me doy cuenta que yo no estoy amando a Dios. Está diciendo Pablo, antes de ser creyente, yo no estoy amando a Dios con toda el alma, con todo el corazón y con toda la mente. Entonces, eso que se supone que me dé vida, lo que está haciendo es que me está dando a reconocer lo muerto que estoy. ¿Y sabes qué pasa, mis hermanos? Cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, el problema es ese, que no le hablamos del pecado y de la ley.
Entonces la gente no sabe que está perdida y que no tiene esperanza. La única manera de ver a Cristo hermoso es cuando reconocemos que estamos perdidos sin Él. Y la ley me muestra que estoy perdido sin Él. Aun cuando vamos a hablar de Cristo, tiene que haber un ámbito donde la gente entienda que estamos muertos y que el pecado está en nosotros. Hendrickson dice esto de esta manera. Hendrickson explica y dice, pero cuando el mandamiento vino, es decir, cuando me percaté de que era lo que la ley realmente demandaba, me di cuenta, está explicando como si Pablo lo que estuviera diciendo Pablo, me di cuenta de cuán grande pecador era yo. Fue entonces que morí, es decir, ese fue mi fin como persona satisfecha y segura en mí mismo. Impresionante. O sea que el día que tú reconoces la ley, que eres pecador, ese día termina estar satisfecho en ti mismo. Porque ese día te das cuenta que todo lo que tú has intentado construir por ti mismo no vale nada. Así que así es como el pecado usa la ley. Así es como el pecado usa la ley. Pero Pablo termina diciendo, la ley es buena. Versículos 2 y 3, y eso es lo tercero que el texto nos habla. La ley es buena. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. Y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? Pregunta Pablo en el versículo 13, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se va desde los buenos mandatos de Dios para lograr sus propósitos por sus propios fines malvados. ¿Qué Pablo está diciendo? El pecado está usando la ley, pero la ley es buena. Versículo 12. La ley en sí misma es santa, sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué tu vida, si no eres creyente, está como está? Porque Pablo está hablando, esta era nuestra antigua vida. Después va a hablar de su lucha y la lucha nuestra. Miren, ¿por qué esto está como está? ¿Por qué tu vida está como está? Porque vivimos o vivíamos o viven sin ley. Viven sin ley. La palabra de Dios, que es la que muestra mi pecado, no existe. Y si la palabra de Dios que muestra el pecado no existe, ¿cómo anda la gente por ahí? Ciega. ¿Sabes qué hay gente? ¿Y sabes qué ha hecho la gente? ¿Y qué hicimos nosotros, tú y yo? ¿Sabes qué hicimos tú y yo? Como nosotros no leíamos la Biblia para nada, nos diseñamos un Dios a tal punto que nunca se enojó con nosotros. Analiza tu vida antes de Cristo. Tú tenías un Dios que aunque tú sabías que era pecador o pecadora, Él siempre te perdonaba. Tú tenías un Dios que aunque tú mentías, Él siempre entendía por qué tú mentías. Tú tenías un Dios, y yo teníamos un Dios, que aunque Él sabía que injuriábamos, Él siempre entendía por qué lo hacíamos. Yo recuerdo que hace muchos años una persona me dijo, yo miento en las planillas, pero Dios sabe por qué. Nosotros nos dicen, cuando no éramos creyentes, Dios no estaba muy molesto con nosotros. Si usted se analiza, Dios no estaba muy molesto con nosotros. No. Sí, a veces lo enfadábamos un poco. Pero no. Él entendía. Él entendía cuando mentíamos por una buena causa. Él entendía cuando
codiciábamos en nuestro corazón, pero él sabía que era sin intención. Él entendía cuando hacíamos las cosas malas, pero él sabía que como hacíamos cosas buenas, pues no tenía por qué condenarnos. Ese era el Dios que nosotros nos imaginamos. Y ese es el Dios que tiene la gente que no es creyente en sus mentes. Y por eso si ustedes ven, aunque dicen que son cristianos, no tienen ningún cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque ya adormecieron la conciencia entendiendo que el Dios que ellos se formaron en su mente no condena ninguna de esas cosas. Y si usted quiere saber por qué la gente vive así, es porque ese es el Dios que ellos creen. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, yo viví así, pero cuando vine a entender la ley, me di cuenta que toda mi vida estaba mal, que todo mi corazón estaba mal, que todo lo que yo me había imaginado, que Dios no estaba molesto conmigo, si Dios no hubiese revelado su ley, yo iba a estar en el infierno, porque su ley me dice que Él condena el pecado, que Él condena la mentira, que todo lo que yo pensaba que Dios no condenaba o que yo no me merecía, yo me merecía eso y mucho más, y la condenación de mi alma. Pablo está diciendo, la ley me mostró eso. Así que si la ley te muestra lo pecador que tú eres, ¿la ley es buena o es mala? Es buena. ¿Por qué? Porque te muestra lo pecador que eres. Y viendo lo pecador que eres, vas a vivir de rodillas ante el único que te puede salvar y que te puede cambiar. La ley es buena. Ahora, ¿por qué los cristianos vivimos como vivimos? ¿Por qué los cristianos vivimos como vivimos? ¿Por qué se hace tan difícil tener testimonio en el trabajo como se hablaba ahorita en el estudio de la mañana? Un anuncio, 9 de la mañana. ¿Por qué se hace tan difícil? Si usted dice, ¿por qué se hace tan difícil cambiar? ¿Por qué? Porque habría que preguntarnos cuánto tiempo meditamos en la ley de Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios dejó de mostrarnos nuestro pecado. ¿Qué usted cree? ¿Verdad que la palabra de Dios no dejó de mostrarnos nuestro pecado? Cada vez que vemos nuestro pecado, ¿vemos la necesidad de Cristo? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría del tiempo la palabra de Dios no está en nuestras vidas. Somos cristianos, aunque Pablo está hablando de su antigua vida, ahora hablando a los creyentes, somos cristianos sin Biblia. Somos cristianos sin Biblia. Y Pablo está diciendo, ¿cómo voy a saber que mi corazón es codicioso si no tengo la palabra de Dios que me dice que es codicioso? ¿Tú sabes qué nosotros hacemos? Esperamos a que otro alrededor de nosotros nos diga. Mire, yo le voy a decir por qué casi no hay cambios en nuestra vida. Casi no hay cambios en nuestra vida porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 3, al final dice que todos nosotros mirando como un espejo a cara descubierta la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria hasta su misma imagen por el Espíritu. Todos nosotros mirando como un espejo a cara descubierta la gloria de Dios, yo soy transformado de gloria en gloria hasta su imagen por el Espíritu. ¿Qué me va transformando de gloria en gloria hasta su imagen? El Espíritu. Mientras yo miro, ¿qué? El espejo. Cuando yo estoy mirando el espejo, cuando yo estoy mirando este espejo, que es la palabra de Dios, cuando yo estoy mirando la palabra de Dios, dice que esta palabra de Dios me muestra la gloria de Dios
y que esa gloria, mientras yo la estoy leyendo y la estoy estudiando, esa gloria me va transformando a mí, o el Espíritu Santo me va transformando a mí de gloria en gloria hasta la misma imagen de Cristo usando su palabra. Cuando yo estudio su palabra y un creyente estudia su palabra, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Te va a mostrar la gloria de Cristo y te va a ir transformando de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo. El Espíritu lo va a hacer. ¿Y por qué no hay cambio en nuestra vida? Porque hay pocos cambios en nuestra vida. Él prometió que va a usar su palabra, el Espíritu va a usar su palabra y nos va a transformar de gloria en gloria hasta su imagen. Su palabra nos va a mostrar los pecadores que somos, pero también nos va a mostrar cómo Cristo va a transformar nuestra alma. Porque hay pocos cambios en nuestra vida. Yo sé que usted sabe la respuesta. ¿Por qué? Usted sabe la respuesta. Porque hay poca transformación en tu vida y en la mía. Porque ¿sabes qué? Podemos estar horas frente al teléfono. Podemos estar horas frente a los videojuegos. Podemos estar horas haciendo muchas cosas. Pero cuando se trata de leer la Biblia, usted sabe que a veces estamos 10 minutos. Pero la única que nos transforma es esto. Por eso hay pocos cambios en nuestra vida. Y si usted lleva 2 horas estudiando la Biblia todos los días y no hay cambios en su vida, no tiene que cambiar de Biblia, puede seguir leyendo la misma. Pero su corazón no está correcto. Pablo está diciendo, cuando yo no era creyente, yo miro, pues si tú ves, está siempre en pasado, el pecado mostraba, la ley comenzó a alumbrarme y decirme qué gran pecador yo soy. Y necesito a Cristo para ser salvo. Entonces la ley va a cumplir su llamado. El llamado es mostrarnos nuestro pecado y la necesidad de Cristo. Eso va a ser la ley. Eso hizo la ley. El día que Dios nos transformó, ¿qué hizo la ley? La ley mostró lo pecador que éramos y que necesitábamos un Salvador. Y cuando nosotros abrazamos ese Salvador, todo nuestro corazón fue diferente. Toda nuestra vida fue diferente. Y si usted recuerda, vimos al verdadero Dios. Nosotros, cuando yo llegué a la iglesia, usted sabe que he dicho muchas veces, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué para hacerle un favor a Juan Luis. Era un favor porque ya me tenía harto invitándome para la iglesia. Todo el tiempo. Y yo, pues, ya me da pena, dame ir a la iglesia me da pena que me invite tanto y yo dejarlo joyado. Realmente yo llegué a la iglesia entendiendo que yo no la necesitaba. Yo sé que Dios ha utilizado, algunas veces Dios utiliza problemas de las personas para atraerlos, algunas veces Dios lo hace. Y quizá usted está aquí porque Dios a través de un problema lo utilizó para atraerlo. Pero en mi caso yo estaba tan ciego que yo fui a la iglesia para hacerle un favor a alguien. Pero cuando estaban predicando de las 7 iglesias de Apocalipsis, yo me di cuenta que yo no fui allí para hacerle un favor a alguien. Yo me di cuenta que yo era pecador. Que el Dios que yo me había diseñado, que estaba medio contento conmigo, que no estaba molesto conmigo, el Dios que yo me había diseñado en mi mente, que estaba medio contento conmigo, me di cuenta que Dios no estaba contento conmigo. Que el Dios que yo me había creado en mi mente era falso. Era un Dios que yo me lo creé para calmar mi conciencia. Pero el Dios verdadero estaba molesto conmigo porque soy pecador, pero en aquel momento era pecador sin creer en su Hijo Jesucristo. Y ese día Dios abrió mi alma y entendí que era pecador y que necesitaba que Cristo transformara mi alma. Que el problema de mi pecado no era exterior, sino que era un problema del corazón. Yo no recuerdo el día que Dios me transformó. Yo no recuerdo el día que me bauticé.
Yo no recuerdo nada de eso. Yo no lloré, yo no pasé al frente, nada. Yo simplemente entendí ese día que yo era un gran pecador y que necesitaba a Cristo que me salvara. Y ese día Dios tocó mi corazón, transformó mi alma y han pasado más de 20 años. Todos, yo estoy contando mi historia, pero yo sé que tu historia, si eres creyente, pasó igual. Quizás con un problema, quizás haciendo un favor como a otro, pero todos reconocimos que somos pecadores y que necesitamos el Evangelio y a Cristo. Así que si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, ojalá que Dios te haya mostrado que eres pecador. Y si tú te preguntas, ¿cuál pecado es? De todos los que has cometido, ¿cuál pecado es? Si puedes poner Marcos otra vez, capítulo 12, versículo 30. No quiero que te midas por muchos pecados, por los 10 mandamientos, no hace falta los 10. No hace falta los 10. Marcos 12, 20, yo sé que está para atrás, Marcos 12, 30. No hace falta los 10. Yo quiero que te midas por uno. Escucha bien, quiero que te midas por uno. Esto es lo que Dios espera de ti. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. No tienes que cumplir 10. 1. Y aunque nosotros los creyentes podemos mirar así y decir, para nosotros está difícil. Pero ¿sabes qué? El creyente en Cristo podemos hacerlo. Nunca vamos a llegar al punto de decimos, ya no tengo que amar más a Dios. Es como la oración, nunca va a llegar al punto de decir, ya estoy satisfecho con orar. No. Pero si tú estás aquí y tú no le has entregado verdaderamente tu vida a Cristo, ¿con qué ley tú te vas a medir? Esa es la pregunta. Ahora mismo estás amando a Dios. Escucha bien, por favor, escucha bien. Esto se trata de tu vida eterna o tu muerte eterna. Escucha bien. Ahora mismo tú estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ojalá que Dios esté utilizando la ley como Pablo. Ojalá que Dios te esté alumbrando la ley y te esté alumbrando tu corazón y diciendo, no, tú no me amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Tú no me amas así. Arrepiéntete porque estoy dispuesto a perdonarte. Arrepiéntete porque estoy dispuesto a perdonarte y salvarte por medio de Cristo. Yo sé que aquí hay hijos que todavía no son creyentes. Que Dios utilice su palabra y su ley para que alumbre sus corazones y que puedan reconocer cuán pecadores son y que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nosotros, mis hermanos, Dios nos cambió, pero necesitamos seguir cambiando. ¿Cómo sabemos que necesitamos seguir cambiando? Su palabra. Este es el espejo. El espejo, que muy bien las mujeres usan más que los hombres, algunas. ¿Qué dice el espejo? El espejo no te maquilla. El espejo no te maquilla. No sé si en la China que están adelantados maquilla, pero aquí no te maquilla. ¿Qué te dice el espejo? Donde necesitas darte tus retoques. Esto es el espejo. Donde vas a mirar la palabra de Dios y vas a ver tu vida. Y vas a ver en qué otra área Dios necesita hacerte nuevo. Y no tan solo vas a ver qué otra área. Dios te va a hacer nuevo por medio de su palabra. Y te va a transformar de gloria en gloria. Pero tienes que ir al espejo. Tenemos que ir al espejo. Mis hermanos, 5 minutos frente al espejo no transforma a nadie. 10 minutos frente al espejo no transforma a nadie. Como yo decía en la primera predicación de hoy, servir al Señor requiere planificación. Tú quieres ser transformado, quieres que tu matrimonio sea transformado, tú ser transformado, tus hijos ser transformados. Esto es lo único que transforma. Su palabra y el Evangelio.
planifica esta semana, cómo va a correr esta semana y cuánto tiempo le vas a dedicar a su palabra. Porque crecer espiritualmente necesita planificación. Lo vamos a ver la semana que viene. Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago. Pablo va a decirnos, ahora que soy creyente, tengo una lucha. Tengo una lucha, Pablo está diciendo. Y recuerdo a Sujel Michelén que dice, no tenemos una lucha para ver el teléfono. No tenemos una lucha para jugar. No tenemos una lucha para perder el tiempo, no hay lucha. Ahora, no decimos nada más nosotros, voy a abrir su palabra para estudiarla y ¿qué pasa? Es como si se pusiera todo el cielo negro de la lucha tan grande. Mis hermanos, porque la lucha es espiritual. Así que esta semana, planifiquemos hoy, que hoy Dios nos ayude a que no termine el día sin que nosotros planifiquemos cómo vamos a crecer en nuestro conocimiento de Cristo esta semana. Ahora, planificar no es suficiente. Después que el Espíritu Santo nos ayude a ser disciplinados, a disciplinarnos para la piedad. Oramos, mis hermanos. Padre, hemos visto tu ley y hemos visto que tu ley es buena porque nos muestra a los pecadores que somos. Señor, gracias. Gracias porque tu ley es buena. Y gracias porque estábamos perdidos sin esa ley. Y no sabíamos. Gracias, Señor, porque antes de la ley estábamos ciegos. Pero tu ley nos alumbró nuestro camino y nos mostró los pecadores que somos y nos mostró la necesidad de Cristo. Señor, aquí hay personas que no te conocen. Padre, que tu Espíritu Santo les hable. Que tu Espíritu Santo los transforme. Que tu Espíritu Santo pueda mostrarles los pecadores que son. Porque la ley le mostró que no la pueden cumplir, que no han amado a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Y tu palabra dice que cuando una persona reconoce lo gran pecador que es, dice que donde abundó el pecado, cuando la ley alumbra, sobreabundó tu gracia. Padre, no simplemente muéstrales cuán pecadores son estas personas que no se han entregado a ti, sino también muéstrales cuán grande es Cristo y que el único que los puede salvar y transformar el corazón es Cristo. Transfórmalo, Señor. Y nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo tuyo que está aquí, tú nos has mostrado que hay pocos cambios en nuestra vida porque hay poco tiempo en tu palabra. Hay pocos cambios porque hay poco tiempo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a que tu palabra sea un deleite en nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos ganar la lucha contra el pecado. Ayúdanos, Señor, porque tenemos a Cristo en nosotros y hemos sido libertados del pecado. Así que aunque hay una lucha, hemos sido libertados para poder servirte. Padre, que esta semana todos los que estamos aquí, todos nosotros, a cara descubierta, como en un espejo, vayamos a tu palabra y que tú nos transformes de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo, usando tu Espíritu Santo. Padre, aquí hay esposos, esposas, hijos, nietos, que necesitan ver la imagen de Cristo en nosotros. Y nosotros necesitamos tu imagen, restableciendo nuestra alma y nuestra vida. Solo no podemos, Señor. Podemos leer tu palabra y muchas veces hemos leído tu palabra y a veces estamos horas leyendo tu palabra y cuando terminamos de leerla salimos iguales. Padre, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones mientras leemos tu santa y bendita palabra. Muéstranos a Cristo, Señor, a través de tu palabra. Muéstranos la hermosura de aquel que nos salvó. Te lo suplicamos